12 del día con 30 minutos y como les dije tenemos conversación en nuestros estudios. Nos acompaña a esta hora de la mañana Felipe Reyes, abogado, integrante de la Fundación Buen Vivir, a quien ya tuvimos en una ocasión anterior por acá por nuestros estudios, conversando justamente acerca de todo lo que es los procesos de desarrollo inmobiliario en nuestro Valparaíso y muchos conflictos que se han suscitado a raíz de ciertos proyectos puntuales, muchos de ellos emblemáticos, con vecinos de distintos sectores. La vez pasada cuando estuvo Felipe hablamos de lo que está sucediendo en el sector Barón, ¿ya? Y el día de hoy él viene a nuestro programa para dar a conocer una acción que interpusieron en el municipio respecto del proyecto de un edificio en Villa Berlín en Placeres, donde él me dice que tuvieron un gran respaldo de parte de los vecinos del sector. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro programa Se Levanta la Voz. Muchísimas gracias, Oscar. Un placer estar acá nuevamente. Me siento como en mi casa. Bueno, cuéntanos así a grandes rasgos en qué consistió esta acción, este recurso que ustedes interpusieron. Bueno, lamentamos traer las malas noticias en este sentido de que aparentemente nos encontramos frente a una constante lamentable en Valparaíso, en donde pareciera ser que las empresas inmobiliarias no están tomando debida nota de la legislación urbanística vigente y pareciera ser que están acostumbrados a por una parte, a no respetar la ley para llevar a cabo sus proyectos y por otra parte, a actuar siempre a espaldas de las comunidades, de los vecinos, de la ciudadanía a la hora de implementar un proyecto, puesto que no hay ninguna comunicación, ningún acercamiento, ningún tipo de conversación con los vecinos a la hora de llevar este tipo de proyectos. Lo que hemos hecho hoy día, en el caso de Villa Berlín, es presentar un reclamo de ilegalidad, una situación muy parecida a lo que realizamos en el Cerro Florida hace pocos meses y que ya en donde tuvimos una respuesta pública por parte de la Alcaldía Ciudadana sobre ese tema. Hoy hemos repetido la fórmula y la hemos repetido porque precisamente se trata del mismo problema y por consiguiente la primera conclusión que se puede sacar de esto es que pareciera ser que ya no nos encontramos frente a una situación aislada, nos encontramos frente a una constante en donde un grupo de privilegiados que aparentemente tiene cooptadas ciertas instituciones de la municipalidad, en donde pareciera ser que la elección de una alcaldía ciudadana a lo mejor no ha sido suficiente para contrarrestar este tipo de situaciones y donde tenemos lamentablemente una dirección de obras municipales que todavía sigue actuando bajo los cánones de la alcaldía anterior y por consiguiente lo que hemos solicitado hoy a la alcaldía es que se invalide un permiso de edificación que se confirió para construir un proyecto inmobiliario de 28 pisos, 233 departamentos, aproximadamente 233 también estacionamientos en un terreno que es un espacio comunitario maravilloso, un bosque emplazado en la Villa Berlín, en donde todo este proyecto comunitario, toda esta forma de vida comunitaria de una comunidad con un caudal cultural maravilloso se encuentra claramente amenazado. Y la razón por la cual hemos reclamado es porque no se está cumpliendo la legislación urbanística. Ahí hay un punto clave con lo que tú señalas, de que no se cumple con la normativa, porque hace poquito, muy recientemente, apareció en el diario El Mercurio una columna de la Cámara Chilena de la Construcción a través de su vicepresidente de proyectos urbanísticos, no recuerdo bien exactamente el cargo, lo voy a ver por acá. Recuerdo el apellido. Sí, exactamente, donde él se refería a esta situación y señalaba varias cosas del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, Bernardo Echeverría. Bueno, él partía diciendo que este tipo de acciones le hacían bastante mal al desarrollo inmobiliario de la ciudad. Sus argumentos iban por dos lados. Por una parte, él señalaba que los permisos de edificación tienen un alcance jurídico que hay que respetar y se da a entender de sus palabras de que estos proyectos estarían dentro de toda norma, que no se está atentando contra nada. Dice que una discusión o una impugnación solamente se debe dar en las instancias que están hechas para eso, que son los tribunales, quizá atacando el hecho de que el municipio esté tomando un poco la iniciativa con este tema. No olvidemos que el alcalde Charles llegó a dar el respaldo con el tema del Cerro Florida. Y también señala él que este tipo de acciones además le hace mal al desarrollo de Valparaíso porque dice que se produce un desarrollo desordenado. Dice que no se responde a la necesidad de vivienda de los habitantes, se encarece el derecho a la vivienda, al acceso a los bienes inmobiliarios, y por ahí va un poco la argumentación que él entrega en esta columna que aparece publicada, como les decía, en el diario El Mercurio. Me gustaría saber tu parecer respecto a eso. Se impugna acá una ilegalidad, sin embargo, él, que defiende estos proyectos, asegura que estarían dentro de toda norma. ¿Dónde se produce ahí el choque de visiones? Creo que esto pasa cuando se vive demasiado lejos de la ciudadanía, cuando se vive demasiado lejos de los problemas y cuando se está demasiado comprometido con un determinado proyecto de ciudad. En este caso, en primer lugar, pareciera ser que, esta persona de la Cámara Chilena de la Construcción no está debidamente informada acerca de, todas las reclamaciones que hemos realizado. En primer lugar, lo que le contestamos es que nosotros estamos utilizando todas las vías formales para impugnar estos mecanismos, estos permisos de edificación. La alcaldía, el municipio, tiene las facultades por ley, la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades para impugnar estos permisos. Los tribunales de justicia, por supuesto que sí, pero actúan como agente secundario, como ente de segunda instancia. En el caso de que la Alcaldía Ciudadana, por ejemplo, no conteste nuestro reclamo de ilegalidad, nosotros tenemos el legítimo derecho para concurrir a la Corte para que solucione este problema. Pero una instancia primaria sería el municipio. Una instancia primaria siempre es el municipio, y por eso creo yo que, digamos, el señor de la Cámara Chilena de Construcción debiera informarse mejor al respecto. Lo segundo que tenemos que contestar es que cuando dice de que aparentemente estas invalidaciones intempestivas de permiso de edificación atentarían contra el desarrollo armónico de la ciudad de Valparaíso, creo que la verdad es que el señor está viendo el mundo al revés. Precisamente la situación actual no solamente de Valparaíso, sino del área metropolitana de Valparaíso, es que está viviendo un desarrollo urbano caótico, y precisamente caótico porque quienes están tomando las decisiones acerca de cómo se desarrolla la ciudad, las están tomando precisamente aquellos que actúan a espaldas de la ciudadanía y que son un sector privilegiado que tiene cooptadas ciertas instituciones, como por ejemplo las direcciones de obra, tanto de la Municipalidad de Valparaíso como de la Municipalidad de Viña del Mar. Son ellos los que han promovido ese desarrollo desordenado, son ellos los que han promovido la segregación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los fenómenos de gentrificación, para introducir una categoría sociológica que explica el problema, lo que estamos diciendo es que existe un determinado poder económico, un capital, que en este caso es el capital inmobiliario, que instala sus proyectos en los sectores bajos de los cerros, y la población originaria tiene que obligatoriamente salir de esa población, se tiene que ir a los sectores altos de Valparaíso o bien irse al interior. Ese mecanismo de desarrollo urbano ha sido promovido directamente por el negocio inmobiliario, son ellos los que han promovido ese desarrollo caótico, y además se acompaña por la carencia de una política pública para regular ese desarrollo urbano. Es decir, por ejemplo, la carencia de inversión pública en Valparaíso respecto a la vivienda social, que pudiera regularizar de alguna manera el crecimiento urbano en Valparaíso, es una manifestación de ese problema. Como no tenemos una política en Chile que regule este tipo de problemas, queda básicamente entregado el desarrollo urbano a estos grandes poderes económicos. Por eso, lo que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo es de que en Valparaíso y en el área metropolitana de Valparaíso en general, de la región de Valparaíso, está ocurriendo un problema democrático muy grande. Y ese problema democrático consiste en que las decisiones del crecimiento urbano de la región están siendo tomadas por un grupo minoritario y no por la mayoría de la ciudadanía. Y por eso entendemos que la manifestación del poder político, porque para esto sirve el poder político sirve para defender a la gente y para iniciar políticas públicas que defiendan y hagan desarrollar a la ciudadanía en su conjunto y no de un grupo minoritario, se tiene que utilizar para, en primer lugar, impugnar estos permisos de edificación y luego dar una solución definitiva a este tipo de problemas. Felipe, ¿por dónde se defiende la vida comunitaria de un barrio? Legalmente lo pregunto, porque una cosa es impugnar una construcción porque está faltando la norma, quizá por altura, ¿ya? Mira, decir la cantidad de departamentos que están proyectando una altura está pasando la cota que establece un programa, un proyecto, un plano regulador determinado, y claro, por ahí tenemos un argumento de tipo legal. Claro. Pero en el caso de defender la vida de un barrio, defender sus tradiciones, sus redes de comunicación, su interacción, su ecosistema social, que se vería alterado por un edificio, ¿cómo se apela ahí por ahí? Te lo pregunto porque tú señalas que este proyecto de Villa Berlín estaría atentando principalmente, por lo que yo entiendo, tú me puedes explicar mejor y a los auditores, más que por un tema de altura o norma, por un tema de vida comunitaria que se va a ver completamente alterada. ¿Qué tanto ampara la ley ese factor? Bueno, ha dado en un punto que es crucial. Y aquí hay instrumentos de regulación, yendo en lo netamente jurídico, ¿cierto? O directamente respondiendo a lo que tú preguntas, en donde creo que hay dos instrumentos que son fundamentales. Primero, el plan regulador comunal, y segundo, el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, para defender precisamente, digamos, la forma de vida, la cultura, el desarrollo comunitario de una comunidad determinada, como en este caso la Villa Berlín, que tiene que ser necesariamente recuperada, porque el caudal histórico de esa villa es realmente grande, y invitamos a la ciudadanía que se pueda informar respecto a eso. Ya hemos mencionado dos cuestiones: plan regulador comunal, PLADECO, pero también nos parece tremendamente fundamental que los instrumentos regionales se hagan cargo de este tipo de problemas, como por ejemplo el PREMBAL, que tiene mucho que decir al respecto. Y también en lo particular, y esto es algo que hemos ventilado en todos los foros donde nos han invitado, creemos que es necesario que la alcaldía comience a utilizar los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición, como por ejemplo las ordenanzas comunales, las ordenanzas municipales, que pueden y tienen facultades para regular este tipo de situaciones. Nosotros hemos dicho cuestiones que tienen que ver con el sentido común, cuestiones muy básicas. Primero,
que tiene que haber de inmediato o se tiene que abrir un proceso de congelamiento de los permisos de edificación, porque tenemos serias sospechas de que las empresas inmobiliarias están teniendo demasiada manga ancha para que se les apruebe sus permisos de edificación, en consideración de que hoy en día tenemos un director de obra que lamentablemente no está interpretando la ley en favor de los ciudadanos, sino que en función de una minoría privilegiada, que son obviamente los dueños de las inmobiliarias. Lo que hemos dicho entonces es que tiene que iniciarse un proceso de congelamiento, y mientras están congelados los permisos de edificación, creemos necesario de que se inicie un sumario administrativo en contra del director de obras para detectar todas las irregularidades en las cuales ha incurrido, y en su caso poder, por la vía de este sumario, poder destituirlo o bien modificarlo de lugar. Creo que los funcionarios municipales, tanto los funcionarios políticos como por ejemplo un alcalde, como un funcionario técnico, en este caso técnico-político como sería el director de obras, tienen que estar en función de las necesidades de la ciudadanía y no de un grupo minoritario. Lo segundo, aparte del congelamiento, es que nosotros hemos señalado que mediante ordenanzas municipales se tienen que iniciar procesos consultivos vinculantes. ¿Qué significa esto? Que para aprobar, por ejemplo, un seccional de un plan regulador, la ciudadanía, las poblaciones, las comunidades de ese seccional específico, por ejemplo, el seccional que corresponde a Cerro Placeres, donde está emplazada la Villa Berlín, tiene que ser debatido íntegramente por los ciudadanos de ese cerro y además ser aprobado de manera vinculante con la opinión que entregue esa comunidad. Que sean ellos los que definan su barrio, que sean ellos los que deciden su barrio. Y por consiguiente, ya, digamos, para no extenderme demasiado en las propuestas, me parece que por esas vías que te entrego se podría iniciar una primera medida, un primer conjunto de medidas para poder resolver este tipo de temáticas. Con lo que pasó con Cerro Florida y con los anuncios que hizo el municipio de que se iba a pedir congelación o revisión de una gran cantidad de permisos de obras, para muchos esto casi les sonó como una cacería de brujas de proyectos inmobiliarios. Por lo que uno puede deducir de lo que tú cuentas, no se trata de que no se construya, sino que por un lado que se integre a los vecinos en estos procesos mediante herramientas consultivas, y que esa construcción también obedezca a una planificación que sea armónica, digamos, con la historia, la tradición o las características de un determinado lugar. Es increíble que pareciera ser que aquellas personas que estamos pidiendo más democracia, pareciera ser que aparecemos como cazando brujas. Eso es algo que me parece absolutamente lamentable. Lo que nosotros estamos diciendo, que en el desarrollo urbano de Valparaíso tienen que ser incorporadas las visiones de todos los actores, y no solamente la visión de los actores inmobiliarios, que de hecho ya llevan bastante tiempo tomando decisiones respecto a cómo va creciendo la comuna de Valparaíso. Tenemos casos paradigmáticos como proyectos estratégicos en Valparaíso, como el caso de la ampliación del T2, como el caso del Mall Barón, y particularmente en los cerros tenemos las situaciones inmobiliarias, todas situaciones asusadas por grandes conglomerados económicos que tienen sus propios intereses particulares en Valparaíso. Nosotros no decimos que tenga que operarse aquí una casa de brujas, tampoco decimos que todas las empresas inmobiliarias digamos, no respetan la ley, pero no nos pidan que no digamos que pareciera ser que aquí hay una constante, porque al menos esta fundación, la Fundación Buen Vivir, en todos los lugares donde ha tenido posibilidad de trabajar con los vecinos, ha detectado las mismas irregularidades que se van repitiendo en los informes de estudio de mecánica de suelo, irregularidades que tienen que ver con la proyección de sombra, irregularidades que tienen que ver con la construcción de los estacionamientos que están fuera de los márgenes que regula la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y por tanto ponen en peligro la seguridad de los vecinos. Todas estas cuestiones se pasan siempre por alto, y por consiguiente nosotros tenemos la seria sospecha de que podría necesariamente haber aquí alguna trama de corrupción en donde obviamente los órganos técnicos de la municipalidad tienen mucho que decir. Y por supuesto emplazamos también a los órganos del Estado central, como por ejemplo sería la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que creo que está pasando hasta acá colada y tiene mucho que decir al respecto, le caben responsabilidades al respecto, y por tanto hacemos un llamado a través de este espacio que nos brindas para que se pronuncien, para que digan algo al respecto. Sí, de hecho, esa entidad no hemos tenido mayores declaraciones respecto a todos estos temas que se están debatiendo sobre la planificación urbana de la ciudad o la falta de, y que son cruciales. Hay un tema que me parece sumamente relevante y que tiene que ver con el fondo. Hay mayor participación en estos procesos, hay un involucramiento de las personas. Tú comentabas que había vecinos que llegaron a respaldar la acción. Años atrás, yo creo que para muchos residentes era impensable a pasarse siquiera por la cabeza que tenían que fuera el mínimo derecho de cuestionar o preguntar por qué es respecto al edificio o la construcción que se estaba emplazando en su barrio. Simplemente era pasar, mirar cómo se construía a diestra y siniestra, algunos a favor, otros en contra, pero yo creo que nadie veía como opción que fuera posible levantar una oposición o requerimientos respecto a un proyecto inmobiliario. Yo creo que los vecinos hoy en día están demostrando una cuestión que a mí me parece crucial y me parece
que ilusiona, y es de que están llevando el grito de sí se puede a las poblaciones, están llevando el grito de sí se puede a los barrios, están demostrando que el grito de sí se puede no es patrimonio exclusivo de una organización política ni tampoco de una alcaldía ciudadana, es patrimonio de la ciudadanía, y están diciendo de que la lucha se tiene que dar no solamente en las instituciones, que a mí me parece muy bien, porque a través de las instituciones se disputa el poder político para luego tomar decisiones en favor de la ciudadanía, pero creo que es más relevante todavía dar esa disputa en los barrios, en los territorios, porque es ahí donde se materializan los reales problemas, es ahí donde los grandes negocios lamentablemente lo están haciendo sin respetar las leyes y están rompiendo la vida comunitaria. Entonces creo que la demostración de hoy día de Villa Berlín, la demostración del mes pasado del Cerro Florida, la demostración que llevan haciendo hace mucho tiempo los vecinos de Cerro Barón, la demostración que hicieron de lucha los vecinos de Cerro Esperanza, los vecinos de Cerro Monjas, está demostrando de que el sí se puede tiene que necesariamente alcanzar a los barrios, a los territorios y a las comunidades. Y además es súper importante que vayamos ciudadanizando varios de estos temas en vez de irlos judicializando cada vez más. Sería bueno de manera vinculante involucrar a la ciudadanía y que ahí se tomen decisiones respecto a la planificación urbana. Y esto a raíz de lo que pasó, tú lo nombraste, y con eso quiero cerrar preguntándote tu opinión sobre eso, el tema del mall, el tema del mall Barón. Recientemente salió una noticia de que la Corte de Apelaciones había rechazado un recurso de ilegalidad que se había interpuesto contra el mall Barón por la conexión vial, por el tema de acceso troncal, por el tema de la evacuación en caso de peligro, zona de tsunami. Incluso se refirieron a la parte patrimonial, señalando que esa zona no está dentro de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. La lucha contra el mall, o la lucha del mall, producto de judicializarse, ya lleva mucho tiempo. Son 13 años, creo, si no me falla la memoria, no estoy muy seguro. Y todavía no se llega, digamos, a un puerto definitivo con esto. ¿Tu opinión sobre ese tema, sobre la última noticia judicial que hubo respecto al tema del mall Barón? Bueno, primero me parece lamentable de que la Corte se haya pronunciado de manera favorable a ese proyecto, eso por una parte, pero segundo me manifiesto tranquilo y confiado en que la Corte Suprema va a resolver de manera razonable y sensata por los argumentos que tú mismo has dado. Yo la verdad tengo que ser sincero en este sentido de que no me encuentro demasiado interiorizado en los argumentos que están planteando los abogados que defienden la posición que a mí me gusta, que es la posición ciudadana, pero conozco a los colegas que se encuentran trabajando ahí, conozco a Rodrigo Avendaño, conozco a Paulo Pérez y otros colegas más que se encuentran ahí trabajando en esos asuntos de manera directa o indirecta. Y la verdad es que los profesionales que se encuentran ahí trabajando en la defensa de la ciudadanía son profesionales de una capacidad indiscutible y me parece a mí que manifiesta de alguna manera de que existe una posibilidad clara de que esta situación se pueda revertir. Pero claro, yo comparto tu opinión que pareciera ser que el conflicto se ha dilatado demasiado y eso va mellando obviamente la participación ciudadana o el respaldo ciudadano en este sentido y por consiguiente el único llamado que le queda a esta fundación también y a mí en lo personal por hacer es que necesitamos un respaldo ciudadano más contundente. Hoy día los vecinos de Villa Berlín asistieron en masa a la presentación de este recurso, pero no solamente hoy día, los vecinos de Villa Berlín están acostumbrados a tener asambleas vecinales de 50 u 80 personas en donde la discusión que se da, el debate que se realiza respecto a lo favorable o no favorable, a lo perjudicial o no perjudicial de este tipo de proyectos es una discusión maravillosa. Y nosotros estamos muy ilusionados por lo que está pasando en ese territorio, del mismo modo en que está ocurriendo en el Cerro Florida y estamos absolutamente confiados de que la alcaldía ciudadana va a contestar del modo en que lo hizo en Cerro Florida. Estupendo. Bueno, conversando con nosotros Se Levanta la Voz, Felipe Reyes, abogado, integrante de la Fundación Buen Vivir, que ha puesto este recurso. Sin duda va a ser noticia durante la jornada y mañana también esta instancia que se puso con la participación de los vecinos. Felipe, muchas gracias y bueno, vamos a estar atentos a cada uno de los movimientos de la Fundación. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente digo, estoy en mi casa.